Bienvenidos a otro capítulo de Contemos Nuestras Historias. Latinos apoyando a otros latinos en Estados Unidos y en el mundo entero. Mi nombre es Ricardo Aponte y hoy tengo en este set a una mujer que realmente me ha sorprendido por una historia muy bonita. Nace en El Salvador, en un pueblo llamado San Miguel Tepezontes. Tiene 13 años en Estados Unidos, es enfermera graduada en El Salvador, promotora de salud aquí en Estados Unidos, cuida abuelitos o adultos mayores en su hogar, tiene 3 hijas. En este momento está soltera, así que chicos y chicas, no sé si te gustan chicos o chicas, pero no importa, el que sea, está disponible, así que no se le lancen encima, por favor. Mujer empoderada, libre, extraordinaria y maravillosa. Está en este momento escribiendo un libro como coautora con la poderosa y valiente Doris Charco, un libro que se llama Inspiración, donde mujeres empoderadas están uniendo sus historias para escribir un libro poderoso. De hecho, el nombre ya es poderoso, Inspiración, libro que saldrá dentro de poco. Tiene un grupo de mujeres o tiene un movimiento llamado Raimundo, como su nombre, como su apellido, mejor dicho. Ella se llama Mirna Raimundo y tiene un grupo llamado Raimundo, que me encanta el subtítulo del grupo, es Menos miedo, más fe. Este grupo, de hecho, pudiera ser el título de un libro, que lo estaba considerando. Vamos a ver si logra crearse. Y este grupo se crea para vivir en amor y en armonía. Y ya ella nos va a contar su historia. Ay, Mirna, dame amor. Primero, dame un abrazo. Gracias, tan linda. Es tan rico abrazarme. Parece un peluchito. Entonces, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien este día. Me encanta. Gracias por aceptar la invitación y venir. Sí, a ti también por brindarme la oportunidad de participar en tu podcast. No es mío, es de todos. De Bueno. Que creamos este espacio porque siento que la mayoría, o todos, no la mayoría, todas las personas tienen una historia que contar. Hablando de historia que contar, si no estás siguiendo este canal, este momento es extraordinario para darle seguir y activar la campanita, porque todas las semanas subimos contenido. Y tu apoyo al suscribirte no es simplemente sumar números, es crear conciencia colectiva en una comunidad latina empoderada, que realmente somos líderes de transformación y que podemos hacer la diferencia, porque sé que solo no puedo cambiar el mundo, pero juntos, ¡pah!, juntos sí que podemos. Mirna, cuéntanos de ti, cuéntanos dónde naciste. Bueno, yo nací en un pueblo pintoresco de mi lindo país, El Salvador. Me encanta. Ahora pregunto, ¿El Salvador y Nicaragua? ¿De dónde son las pupusas? De El Salvador. Me encanta. Digo Nicaragua porque una vez una amiga de Nicaragua me dijo que era de Nicaragua. No, de El Salvador. De El Salvador. Me encanta, muy ricas, por cierto. Sí. Se parecen a las arepas. ¿Has escuchado las arepas de Venezuela? Sí. ¿Y de Colombia? Sí. ¿Cuál es más rica, la de ustedes? Claro. Me encanta, completamente de acuerdo. Ok, cuéntanos un poquito de tu historia, de cómo naciste, cuándo naciste. ¿Naciste de papás y mamás juntos? ¿Cuántos tenías hermanos? ¿Cómo fue ese primer proceso de vida, o por lo menos el que te contaron de tu llegada a este mundo? Bueno, yo podría decir que yo nací en una familia disfuncional, porque de hecho yo nací marcada por el abandono de mi padre, solo con mi madre. Entonces yo pienso que era una familia disfuncional en ese momento. Entonces yo no conozco figura paterna y mi madre, por razones de la vida, tiene que trabajar para mí. Entonces me deja a cargo de una tía. Entonces mi tía era la encargada hasta cuando yo tengo recuerdo de 5 o 4 años, tengo recuerdo que yo vivía con ella. Mi infancia fue muy bonita porque no tenía reglas, porque no tenía como un dominio que alguien que me presionara. Yo me acuerdo que era una niña soñadora, una niña libre, porque de eso me recuerdo de mi infancia, porque como mi tía me cuidaba, entonces ella hacía sus quehaceres y yo iba a la escuela y a veces me dejaba con una vecina, a veces me dejaba con otra persona, entonces yo me sentía que era libre y tenía muchos sueños en ese momento, muy bonitos.
Me recuerdo mucho que me encantaban los cuentos en la radio, porque en ese tiempo como que en mi hogar no teníamos televisión, o sea, no había. Pero con la vecina que mi tía me dejaba, yo podía ver la televisión y los cuentos, historias, el Chavo, lo que salía a las 12, entonces era bonito. Y me acuerdo que yo jugaba con las hijas de la señora y en bicicleta corríamos y cuando que yo iba a la escuela con los amigos, jugando y corriendo, esa vida era muy bonita para mí. Me encanta, qué lindo. Pero entonces en este proceso llegas a estar en esta o con tu tía ¿hasta qué edad? Bueno, viví con mi tía hasta los 9 años, porque mi mamá, como dije anteriormente, no tenía padre, ella tomó a bien casarse con un señor, entonces mi mamá se casó y mi tía decide eh, entregarme a mi madre. Entonces yo pienso que ahí vino el sufrimiento. Yo sufrí mucho por ese momento que tuve que pasar de vida, o sea, de un cambio a otro cambio. O sea, yo siento que ahí eh, sufrí mucho y siento y puedo decir que lloré 5 años consecutivos todos los días cuando mi tía decide entregarme a mi mamá, porque mi mamá se casó y mi mamá me lleva a vivir con ellos y éramos de muy escasos recursos donde no había ni siquiera luz eléctrica en ese tiempo cuando mi mamá vivía con su esposo. eh, entonces mi tía me entrega y yo llego a vivir ahí con mi mamá. Para mí fue muy duro, muy doloroso. Yo tenía 9 años. ¿Y por qué fue doloroso? ¿Cuál Fue era la doloroso causa? porque cuando yo viví con mi tía me explicaba que mi padre me había abandonado y que era, bueno, le decía muchas cosas feas. Me decía a mí muchas cosas feas, como que mi padre me había abandonado, como que era un perro de la calle, que no me... Entonces eso, como yo era una niña, me fue marcando, y cuando yo llevé a los 9 años y mi mamá se casa y veo una figura paterna y me dice, tú me tienes que decir papá, porque yo soy tu papá. Cuando yo me casé con tu madre, yo te adopté como mi hija, me dijo él. Entonces yo nunca conocí figura paterna, no sabía qué era, y digo yo, mi padre, yo no lo quería, yo sentía un rechazo. O sea, y como una niña de 9 años llegar a un lugar así desconocido, yo sentía feo. Entonces por eso sufrí, por todo, porque ya pienso que ya tenía esos patrones de abandono y de heridas de la infancia que mi tía me hizo inconscientemente, Ok. lo hizo. Dices que lloras 5 años. Lloras 5 años y ¿qué ocurre entonces después de esos 5 años que dejas de llorar? Bueno, lloro 5 años queriendo vivir con mi tía, queriendo amar a mi tía. Yo sentía que no quería a mi mamá. O sea, no sentía un amor, yo sentía un amor por mi tía. Quería vivir con mi tía y lloraba porque la vida era bien difícil en ese momento por los escasos recursos que vivían mis padres. O sea, vivía mi mamá con su esposo y todo el ámbito, el ambiente. Yo sentía un dolor y quería estar con mi tía. Y lloré y lloré. Y sucede algo muy maravilloso en mi vida, como que de tanto yo llorar, de tanto sufrimiento, yo ya iba creciendo, eran como 16 años tenía, cuando tuve algo como una iluminación. Iba caminando por un campo donde vivíamos y yo me recuerdo que iba así con dolor y sentí como que de mi cuerpo emanaban rayos de luz. Y una cosa muy bonita que sentí, que sentí que una luz invadía todo mi cuerpo. Y cuando yo sentí esa sensación maravillosa, y cuando dejé de sentir eso, qué lindo, como que algo cambió en mi mente. Y dije, cambiaré de actitud. Y dejé de llorar. Y empecé a tomar otro, otro rumbo. Empecé a ser amable, empecé a saludar a las personas, empecé a conversar, empecé eh, a tener otros pensamientos y de la nada, así de la nada. Yo también
era en ese momento muy creyente en Dios, porque mis padres, el esposo de mi mamá, me decía, hija, te voy a enseñar lo bueno que tú no has recibido. Te voy a enseñar lo bueno. Me enseñaba a leer, me enseñaba la escritura, me enseñaron la iglesia, la fe. Tú tienes que ir a la fe porque Dios siempre está con uno. Pero en ese tiempo, como de 13, 14, 15, es una rebeldía. Ahora yo entiendo a mis nietos. Ahora yo puedo entender a un adolescente porque yo viví de esa manera, en ese, como un proceso, como un cambio, como una rebeldía que uno cuando es adolescente tiene. Entonces, yo de la nada surgió todo eso y yo fui eh, ya quizás cambiando de actitud. Mi padre ya me decía, tienes que estudiar, tú tienes que ser una persona profesional, a pesar de los escasos recursos que ni luz eléctrica había. Y yo empecé a cambiar de actitud, fui a la escuela, empecé a enfocarme en leer, me gustó la ciencia, me enfoqué en la célula. Quería ser enfermera en ese momento y soñaba con ser enfermera. Leía los libros, ponía atención en la escuela, todo. Y me fue gustando todos esos temas maravillosos. Y una vez recuerdo que yo escuché que decían, es la autoestima. Y yo decía, ¿qué será la autoestima en ese momento? 18 años, estudio por parte de mi padre, que me dieron estudio. Fui en 9º grado una de las niñas mejores que me dieron el primer lugar, porque yo me había enfocado en estudio, en que estudiar y en que me decía mi papá. O sea, yo le digo papá ahora porque yo lo entendí luego, que él fue mi verdadero papá para guiarme y llevarme hasta donde me encuentro en este momento. Entonces, mi padre me decía que lo único que yo tenía para salir de esa pobreza, lo único que tenía era mi conocimiento, mi mentalidad y no tenía otra herramienta sino que el estudio. Entonces yo, como él me dijo eso, que era la única alternativa, y yo empecé como a seguir estudio y leer y todo. Quería ser doctora, pero ellos no podían darme para ser doctora, pero me podían dar para ser enfermera, ellos. Entonces yo me recuerdo que yo le dije a mi mamá, salí de la primaria y íbamos al bachillerato y le dije a mi mamá, mamá, yo quiero estudiar enfermería. Y me dijo, ay, hija, no puedo. Entonces mi padre dijo, sí, mientras yo esté vivo, yo te voy a apoyar, hija. Tú vas a estudiar lo que tú quieras estudiar. Era como tan difícil en un campo lejano que no había ni buses, no había instituto, no había nada. Tenía que viajar 1 hora y pagar dinero y comprar ropa y que no teníamos recursos. Pero él, con su escaso posibilidad, me dijo, tú vas a estudiar. Y así fue, me matricularon en un centro donde había bachillerato en enfermería y yo fui en primer año y todo. Y en segundo año ya no tenía posibilidades porque ya no había transporte para donde vivíamos, era muy lejos. Y como era en la ciudad, me recuerdo que yo me sentía muy triste porque ya no iba a estudiar, quedaban solo en un año. Pero yo tomé una decisión y yo dije, yo quiero estudiar, ¿cómo hago? Y yo me enfrenté, tenía 18 años, me enfrenté con una señora que era maestra y a mí me querían mucho en el aula porque yo era bien así como activa. Entonces la señora se hizo bien amiga conmigo. Y vengo un día y yo le dije, oiga, fíjese que yo quisiera seguir estudiando, pero pues donde yo vivo es bien difícil y somos mi mamá de escasos recursos y yo no puedo. ¿Y usted será que no me puede adoptar en su casa y yo le ayudo con los quehaceres, pero yo quiero seguir estudiando? Y ella me quedó viendo y me dijo, sí, me dijo, lastimosamente me dijo, ya tengo una persona, me dijo, que va a llegar a la casa a vivir porque es mi ahijada y yo la voy a ayudar, me dijo, pero ya veré qué puedo hacer contigo, me dijo. Entonces ella me dijo después, ya sé para que tú te voy a necesitar, me dijo, en mi casa. Tú me le vas a dar clases a mis hijos, los hijos de ellas tenían 13, 14 años, le vas a ayudar con las tareas y me vas a ayudar un poco en el hogar y ahí puedes vivir, yo hablaré con mi esposo y todo eso. Y así fue, ella me acogió en su casa y estudié los 3 años de enfermería
los 3 años de bachillerato. Luego salí de bachillerato en salud. No era todavía enfermera graduada, no era. Entonces tenía que ir a la universidad y yo quería ir a la universidad. Bueno, fui a la universidad 1 año. Entonces en ese momento ya tenía 19 años. Entonces en ese momento empieza otra etapa, frustración por el dinero que no había. Ya la universidad era más caro, ya mis padres ya no me podían dar. Entonces yo sufría porque ellos ya se les hacía como muy cargado, no tenían dinero, no tenían recursos. Entonces vienen y me enamoro y empieza una persona a endulzarme el oído y decirme esto y lo otro. Y yo empecé a ver cómo era eso en la universidad. Y yo no tenía otra alternativa. Yo veía que mis padres sufrían porque me estaban manteniendo y no podía yo. Y tomé otra decisión. Me casé joven, a los 20 años, y tuve mis 3 hijas. O sea, primero nació la primera hija, estaba en la universidad, no había terminado la carrera. Me volví a frustrar, entró otra frustración en mí, porque yo no podía terminar de estudiar, me frustré. Y luego tuve la primera niña, solo cumplí 1 año en la universidad y me quedé. Entonces, yo tenía siempre ese sueño que mis padres me decían que tenía que estudiar para salir de esa pobreza, siempre me decían, y yo vivía frustrada como ama de casa. Dios mío, cuando mi hija tenía 1 año, ¿cómo voy a hacer yo con esta cosa, con este compromiso que yo adquirí? Si no eran estos mis sueños, mi meta era ser profesional para defenderme en la vida. ¿Y cómo voy a hacer? No puedo, pero siempre venía. Y luego tengo la otra niña, bien rápido. Y yo decía, Dios mío, quedo frustrada. Yo le decía a mi esposo, mira, tú no me puedes ayudar para terminar mi carrera. Tú sabes que yo no tengo un trabajo. Yo quisiera conseguir un trabajo para salir de esto. Entonces mi esposo me decía, ay, no tenemos dinero, ya todo quedó así, como... Pero yo en mi mente, en mi interior decía, no, esto no puede quedar así porque eso yo no vine para eso, yo vine para hacer algo más, yo vine para brillar en la vida, para ayudar a mis padres, porque también yo sentía eso en la mente, que yo tenía que corresponderle a mis padres todo lo que me habían hecho ellos en ese momento ayudado en mi carrera. Y tenía ese sueño, y entonces yo buscaba alternativas. ¿Y sabe cómo yo pude ir como rompiendo esos patrones de que no podía? Yo leía libros de motivación como las 70 maneras de ser feliz de Henry Ford y no sé qué, unos libritos pequeñitos. Me iba a meter a la librería y cuando yo veía que las personas estudiaban y que se preparaban, aunque ya tenían hijos, yo decía, yo quiero ser así, yo voy a ser un día. Y luego me frustro más porque en el 2001 en mi país pasó algo muy feo, los terremotos que destruyeron todo. Y yo ya tenía otra niña, o sea, como tengo mis 3 hijas, ya tenía otra niña, 1 añito tenía mi niña. Y yo decía, otra frustración, hasta me enfermé, porque decía yo, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Por qué, Dios mío? Y me sentí muy mal en ese momento, pero luego volví a tomar esa idea, a retomar. Volví a decirle a mi esposo, ayúdame, quiero estudiar en la universidad, ayúdame. Entonces él me dijo, sí, busca dónde vas a estudiar, yo te voy a apoyar, ve lo que haces. Y yo me sacrificaba, hacía ventas, yo vendía en el mercado con un canasto muy grande en la cabeza para poder obtener dinero para seguir estudiando. ¿Y estudiaste? Estudié. Muy bien. Y me gradué de enfermera de la universidad. Y luego que me gradué, tuve mi trabajo. Yo era vendedora, yo sufría, yo lloraba mucho y decía, ¿por qué si yo no nací para eso? Claro, hasta que te graduaste. Hasta que me gradué. Y después trabajaste en el hospital. En el mejor hospital de El Salvador. Me encanta. ¿Y qué te impulsa a venirte entonces? Bueno, la historia es que me vine porque como yo era casada con mi esposo, a mi esposo tenía una hermana que le metió los documentos para traerlo legal, y como yo estaba casada con él, automáticamente a los 12 años yo ni estaba pensando que me podía venir, nada, no, nunca. Yo tenía mi trabajo en el hospital y todo, y mis 3 hijas estaban estudiando, cuando un día
de repente llegó una notificación que se habían aprobado los documentos y que nos presentáramos al consulado y nos veníamos automáticamente los 5, mi esposo y mis 3 hijas y yo. Wow, y llegaste aquí hace 13 13 años. años, sí. Ok, y en eso, cuando llegaste, ¿cuál fue uno de los retos más difíciles de llegar? ¿En qué trabajaste en ese momento? Bueno, uno de los retos más difíciles, pienso yo, al llegar acá, como todos que llegamos, no es fácil. 5 personas en un hogar acogidos por una familiar, era muy difícil y se dieron los problemas y todo eso, pero siempre la familia lo apoya a uno y me decían, no, porque ustedes son muchos y ustedes tienen que tener su propio hogar, porque ahí ustedes fluyen todos los 5 y pueden. Y entonces así fue como me acomodaron, me ayudaron mi familiar a buscar un apartamento, nos instalamos y le buscaron trabajo a mis hijas, a mi esposo y luego a mí una familiar me dijo, ¿tú quieres estudiar? Me dijo, claro que quiero estudiar. Bueno, te voy a regalar un curso, aquí está el dinero, me dijo, y ve a un curso de enfermería de cuidar adultos mayores. Ay, No, ahí fui yo y, y estudié como 3 meses estudiar el curso y luego para que le den la licencia a uno para trabajar acá se tardaban 3 meses. Entonces yo me quería trabajar, no podía estar en la casa, yo quería trabajar y me fui a una factoría. En esa factoría trabajé 5 años. Pero para mí lo más difícil era que la vida no era tan agradable en este país. O sea, no era como yo andaba tan limpita allá con mi uniforme y todo en carro y todo muy bonito y todo. No era la vida. Entonces en este empieza otra vez la frustración, porque la vida sí nos lleva con etapas. Empieza la frustración en ese momento y empiezo a sentir que la vida no es como uno quiere que sea, sino que es como se presenta en ese momento. Y yo sentía que no avanzaba, sentía que estaba mal, empezaron problemas con mi esposo por patrones, por conductas, por cosas que tal vez no estaban en mis planes, porque yo sabía que había algo mejor, otra cosa mejor, no solo eso, ser ama de casa, no. Si venimos a este país con sueños, yo tenía mi trabajo, pero lo hice por mis hijas para que tuviéramos un futuro mejor. Le dije a mi esposo, vámonos, si ya que Dios nos ha bendecido en ese punto de salir con papeles con nuestra familia, hagámoslo por nuestros hijos. Pero al llegar acá la vida no era así. Entonces yo decido a buscar ayuda porque esa chispa que siempre estuvo, que me metieron, mis padres me inculcaron, a salir siempre adelante, a ser productivo, a tener mejores posibilidades. Entonces yo empiezo a buscar ayuda psicológica, busqué un psicólogo, mi esposo ya iban mal las cosas y entonces vengo yo y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Busquemos ayuda psicológica, porque siento que ya no puedo más con esto, que es como una locura que vivimos, no es como algo feo que vivimos, le digo yo, no es una vida bonita, porque hay muchas cosas que no nos funcionan. Y me dijo así de esa manera, mira, yo no necesito psicólogo, tú sí necesitas, tú me das lástima. Oh, ahí fue como un clic que hizo. Oh, sí, yo necesito. Ok, está bien, sí, yo necesito. Entonces en la factoría había una joven y me decía, y yo lloraba y lloraba y lloraba en ese momento. Y me dijo, ¿y usted por qué sufre? Y una joven de 27 años me dijo eso. Y yo sufría porque decía mi vida que yo soñé no es como yo quiero. ¿Por qué sufre? Me dijo, no sufra. Mucha gente me dijo cuando me veían llorando que usted es una mujer muy inteligente, pero sufriendo de esa forma y haciendo cosas que no le van bien para su salud. No, me dijo, ahí fue como fue despertando. En verdad, verdad que yo tengo un problema, decía yo psicológico. Empecé a estudiar, empecé al psicólogo, luego seguí. Y ¿y en qué momento empiezas a cuidar abuelitos? después de 5 años de trabajar en la factoría, Muy bien. ¿Y después dejaste a tu esposo? eh, después de 8 años, porque las cosas no marchaban bien, por los Ok. mismos patrones que uno tiene, por las mismas
cosas que uno no puede edificar. Cuando uno tiene heridas, cuando uno tiene patrones, uno no avanza. Okay. ¿Y cómo descubriste que tenías esos patrones? Pregunto, ¿los sanaste o estás en proceso de sanación? Bueno, con la ayuda del psicólogo, son 5 años que me empiezo a instruir. ¿Duraste 5 años con el psicólogo? Instruyendo. Muy bien. Y luego empiezo a escuchar a Margarita Pasos, a Tony Robbins, a otro, y empecé a escuchar muchos podcasts, muchas cosas que muchos han podido salir porque uno crea su propia realidad. Y empecé a leer libros, empecé a enfocarme, empecé a buscar ayuda, invertir en mi mente. Empecé. Me encanta. ¿Y dónde conoces a Dori Charco? Bueno, empecé en el Centro de Superación Personal. Ahí conocí a Doris Charco y cuando la vi estábamos en una fila para tomarnos una fotografía y luego ahí conectamos y ahí empezamos hace 3 años nuestra amistad y nuestras relaciones. Ok, y entonces ahorita en este momento estás escribiendo el libro. ¿Qué te motiva a empezar a escribir este libro llamado Inspiración? Bueno, me motivan muchas cosas, me motivan a sentirme que no soy la mujer de la niña dolida, la que sufría, la que lloraba, sino que soy la mujer que buscó ayuda, que pudo salir de ese conflicto interno emocional y que decide que hay otra manera de ver la vida, otra manera de salir adelante, hay otra manera por medio de nuestra educación, por medio de buscar ayuda por medio de conocernos a nosotros mismos, porque me conozco cómo funciona mi cuerpo y conozco cómo puedo salir adelante de esa forma, por medio de las ayudas, leyendo los libros, siguiendo una serie de pasos para querer avanzar en la vida, para querer ser mejor. Me encanta. ¿Y entonces en qué momento nace el grupo de Raimundo para apoyar a las mujeres, no? Sí. ¿Solo mujeres? No, es un grupo Para todos. Muy bien. Porque yo paso el mensaje que si yo pude, los demás pueden. Si yo sané heridas, todos podemos sanar heridas. Y cómo llevar el mensaje es simplemente teniendo muchísima fe en Dios y muchísimo amor propio hacia nosotros, porque nosotros estamos a veces equivocados pensando que mi pareja me va a hacer feliz y en una manera equivocada, mi pareja es simplemente la pareja que yo elijo para tener hijos, para procrear y Sobre todo procrear. El encargado de hacerme feliz soy yo misma con mi autoestima, elevando mi nivel de conciencia. Aprendí mucho en esos libros y de esa manera yo he podido salir adelante venciendo esos paradigmas, esos tabú y llevando a cabo el mensaje y el bienestar para mi familia en primer lugar y luego expandirse a las demás personas. Me encanta y te felicito y te reconozco porque eres una mujer maravillosa. Si Mirna pudo, tú puedes. Si Mirna pudo, yo puedo, porque todos somos uno. Lamentablemente el tiempo se acaba, pero quieres dejarle un mensaje a la comunidad que de alguna manera te vio, que te escuchó y si llegó hasta aquí es porque pues este es el momento ideal para que le dejes este mensaje. Mentira, antes de ese mensaje, si alguien quiere ir a tu grupo de personas de menos miedo, más fe, ¿cómo hacen para contactarse contigo? Bueno, yo aparezco en Facebook como Mirna Raimundo y van conmigo al grupo por medio de todas las redes conocidas que yo tengo, incluso hasta en mi país. Ya está patrocinado por mí y está fundado en mi país, en mi lugar de donde nací y aquí también en mi comunidad. En mi número de teléfono 201-279-2975 y por Instagram también me pueden seguir y en Facebook como Mirna Raimundo. Me encanta. Y ahora sí el mensaje que le quieras dejar a la comunidad.
Bueno, el mensaje que yo quiero transmitir en este momento, pues si han llegado a este momento que nos han estado viendo con Ricardo, yo quiero decirles que en la vida podemos tener muchos obstáculos, muchas dificultades, muchas formas de vivir que han marcado nuestra vida y que a lo largo de todo lo que nos ha sucedido, a veces no podemos avanzar, pero no todo está perdido. Hay que buscar ayuda, autoayuda y luego saquemos el potencial nuestro, porque todos somos capaces, todos tenemos un ser muy poderoso dentro de nosotros. El poder está en nosotros, dejando el victimismo. Nosotros no podemos culpar a nadie de lo que nos sucede. Cuando nosotros entendemos que somos nosotros mismos los creadores, podemos avanzar a pasos gigantados. Lo que yo no pude lograr en 30 años, yo lo he podido lograr en 3 años a través de mi ayuda, a través de mi conocimiento, a través de leer libros, a través de escuchar podcast, a través de enfocarme en lo que yo quiero que me dé resultado. Y así, como uno trae tantos sueños de niño, se pueden cumplir los sueños, no importa cómo sea, no importa la forma que estemos pasando, no importa nuestros problemas, solamente necesitamos darnos un respiro y yéndonos a nuestro interior, cambiando nuestro interior, transformando nuestro interior. Así vamos a ver nuestros resultados materializados. Si construyendo un mundo mejor, todos juntos podemos brillar, porque para eso hemos nacido, para brillar. Enfrentando nuestras sombras, juntos somos más, juntos podemos hacer grandes cosas. El mensaje es mío, teniendo más fe y menos miedo, porque ahí está el secreto, la gratitud que podemos nosotros vivir en gratitud. Esa es la llave que nos lleva al éxito. Si yo pude salir de precarias condiciones, ustedes también pueden salir, y alzando nuestra voz, pasando el mensaje, llevando amor y armonía a todos los que a nosotros nos interesa. Ese es mi mensaje. Nuestra voz y nuestra historia tiene que ser contada, porque así como es la mía, hay muchas, y todos tenemos esa capacidad de brillar, porque para eso hemos venido a este mundo, a brillar. Gracias, me encanta. Mi nombre es Ricardo Aponte y ella fue Mirna Raimundo. Y esto es Contemos Nuestras Historias. Latinos apoyando a otros latinos en Estados Unidos y en el mundo. Y no tengo palabras porque ella dijo todo. Una cosa maravillosa. Es más, yo ni hablé. Me fascina, me encanta. Espero volverte a tener en el programa en algún momento. Si no estás siguiendo este canal, este es el momento ideal para seguirlo. Estoy realmente emocionado porque nunca había tenido una persona como Mirna. Realmente me encanta. Entonces, oye Mirna, pero mañana puede ser tú. Tu historia cuenta, tu voz cuenta, tus metas cuentan. Tú eres importante. Eres una extensión de la creación divina. Por tanto, tu voz tiene poder. Estás para contar tu historia. Y como dijo Mirna, tenemos que contar nuestra historia, porque tal vez si tu historia es contada, una persona que sea salvada por tu historia ya es ganancia para la humanidad. Cuídate mucho, Dios te bendiga y ten una noche o una mañana o un día extraordinario, dependiendo de la hora que esté viendo este podcast. Chaito, chaito. Un beso, te amo. Chao. Chao.